Hola, bueno, hoy vamos a ver la unidad 5 de Psicología del Desarrollo, que es una de las más largas. Yo lo voy a tratar de hacer bien rápido, los voy a leer de mi resumen, lo voy a ir comentando lo que yo tengo en mi resumen para que no se haga tan largo el video. Que bueno, la unidad 5 es básicamente todo de Piaget. Piaget sostiene tres factores que son importantes para asegurar la aparición de las etapas del desarrollo cognoscitivo, que son los factores biológicos, la propia tendencia del niño y la estimulación y experiencia social y educacional. Los factores biológicos explican la secuencia y la regularidad de las etapas o estadios que postula, reconociendo la importancia de la maduración del sistema nervioso. La propia tendencia del niño explora su entorno y su propio cuerpo, la curiosidad del juego le permiten interactuar y conocer activamente el mundo que le circunda. Y la estimulación y experiencia social y educacional explica la diferencia observada entre sujetos de la misma edad cronológica. Bueno, también se habla de la inteligencia, que para Piaget la inteligencia resulta del proceso de adaptación que se verifica entre el individuo y su ámbito sociocultural. Este proceso implica dos procesos inseparables y simultáneos, que es la acomodación y la asimilación. La asimilación consiste en interiorizar la experiencia de un objeto o un evento incorporándolo a una estructura comportamental y mental ya existente. Ejemplo, un bebé aferrándose a un nuevo objeto, como por ejemplo el chupete. Y la acomodación consiste en la modificación de las estructuras cognitivas para asimilar nuevos objetos y eventos que hasta el momento eran desconocidos para el sujeto. Ejemplo, el bebé deberá modificar los modos de aferrarse y de chupar el chupete. Bueno, la inteligencia puede definirse como un proceso de equilibración para lograr la adaptación y la organización mental de las experiencias. Luego se habla del esquema, que Piaget llama esquema a una unidad estructurada de conducta, una secuencia organizada de acciones susceptibles de repetirse en situaciones semejantes. Las acciones pueden ser físicas, como por ejemplo abrir una puerta, o mentales, como por ejemplo comparar o clasificar. A eso Piaget llama esquema, una serie estructurada de conducta. También lo que Piaget nombra habla sobre la estructura, que existen estructuras de aparición consecutiva según Piaget, que están las estructuras sensoriomotrices, simbólicas o representativas y las operatorias, que a lo que se refiere a los estadios. Tenemos el primer estadio, que es el estadio de la inteligencia sensoriomotora, que se da de 0 a 2 años. Bueno, se extiende de nacimiento hasta un poco más de el primer año, por eso se da hasta los 2 años. El niño dispone solo de posibilidades sensoperceptivas, visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles, y motrices, como tocar, chupar, empujar, para interactuar y conocer lo que le circunda. El niño dispone solamente de esas posibilidades. Todavía no se ha desarrollado lo suficiente. El primer subestadio del estadio de la inteligencia sensoriomotora son las reacciones circulares primarias o ejercicio de los reflejos innatos. El niño, cuando nace, cuenta con un conjunto de reflejos programados genéticamente. Lo llama de reacciones primarias porque, por un lado, el efecto inicial se produce de manera fortuita o accidental, y por otro, porque las acciones que el niño repite están centradas en su propio cuerpo. Las experiencias que el niño va viviendo son registradas en términos de esquemas mentales y en base a los procesos de asimilación y acomodación, que en este caso la asimilación puede ser de 3 tipos. Funcional, que modifica la actividad refleja y consolida el esquema. Mental, de acción, que succiona los objetos que están al alcance de su boca, como por ejemplo. Generalizadora, que los esquemas de acción se extienden rápidamente a todo tipo de objetos y situaciones, como succiona el pezón. Y recognoscitiva, que el bebé empieza a mostrar evidencias de que discrimina unos objetos de otros, por lo que se observa conductas de preferencia o rechazo cuando se le cambia el chupete.
De eso habla el primer subestadio. El segundo subestadio son las primeras adaptaciones adquiridas y las reacciones circulares primarias, entre el segundo y el cuarto mes. Empieza a coordinarse las conductas aprendidas, ya no simplemente reflejas. Empiezan a coordinarse las conductas provenientes de cada uno de los reflejos. Bueno, es parecido al primero, pero se empieza a coordinar un poco más esas mismas acciones que acabo de mencionar anteriormente. El tercer subestadio es el de las reacciones circulares secundarias y los procedimientos para prolongar los espectáculos interesantes, que se dan entre el cuarto y octavo mes. El bebé orienta la mayor parte de su comportamiento hacia el ambiente externo, poniendo mucho interés y atención en los efectos y los resultados de sus acciones, reproduciéndolas una y otra vez. O sea, vuelve a repetir lo mismo. Y la mayoría de sus conductas ahora son semi-intencionales. Distingue entre fines y medios. Bueno, el cuarto subestadio es la coordinación de esquemas secundarios y la aplicación a situaciones nuevas, entre el octavo y los 12 meses. Que el niño coordina ahora de forma más variada todos los esquemas de acciones que aprendió en la etapa anterior. Incluso utiliza esquemas de acción ya conocidos en situaciones nuevas. El quinto subestadio es el de las reacciones circulares terciarias y el descubrimiento de nuevos medios a través de la experiencia activa, que es entre los 12 y 18 meses. Ya no repite una y otra vez la misma acción, sino que introduce variaciones en la misma y observa los efectos que producen esas variaciones. Ya puede anticipar los efectos simples de las acciones que están realizando. Y el sexto subestadio es la invención de medios nuevos mediante combinaciones mentales, que el niño dispone de experiencia suficiente y variada como para conocer las propiedades sensoriomotoras de los objetos sin necesidad de actuar sobre ellos. Ya está claramente establecida la función simbólica, lo que le permite distinguir entre significante y significado. Bueno, más que nada, el primer estadio son los procesos fundamentales son 4 los procesos fundamentales en esta etapa, quiero decir. Pasa de no percibir los objetos propiamente dicho a la construcción de objetos sólidos y permanentes, de espacios incoordinados entre sí a la construcción de un espacio general que implica a todos los demás, que los hechos ocurren en cierto momento y que ciertas acciones tienen ciertas consecuencias. Existen las emociones básicas ligadas a las necesidades básicas, como nutrición, temperatura, contacto, etc., a nivel emocional afectivo. Y su forma de juego es el juego de ejercicio, que consiste en repetir por placer actividades sensomotoras adquiridas, como balancear un objeto suspendido, agitar el sonajero, y explora mediante los sentidos y la actividad motora. Eso sería el primer estadio. Bueno, y me quedé la función simbólica. La función simbólica es una función cognitiva que implica la evocación representativa de un objeto o de acontecimientos ausentes. Aparece en el curso del segundo año y posibilita el uso de símbolos. Se expresa o pone de manifiesto en la imitación de Feria, la representación mental, el lenguaje, el juego simbólico y el grafismo en sus dos variantes, el dibujo y la escritura. Que ahora vamos a explicar cada uno. La imitación de Feria. El niño imita en presencia del modelo, pero poco a poco contenía la imitación en ausencia de ese modelo. Supone imágenes mentales y evocación de las mismas, para permitir su reproducción. O sea que imita en presencia de un modelo, pero si no tiene ese modelo, le va a costar imitar al mismo. Luego la representación mental, que construye representaciones mentales sobre el entorno que lo rodea, sobre nosotros mismos, etc. Son producto de una actividad mental constructiva que organiza y estructura los elementos fragmentarios que se reciben y seleccionan mediante la acción motora y sensorial. El juego dispone de un sector de actividad cuya motivación es la asimilación de lo real al yo, sin coacciones ni sanciones. El juego transforma lo real y aparece entre los 2 y los 3 años. Luego está el dibujo, que es otra de las formas mediante las cuales el niño es capaz de representar aspectos y fenómenos de su realidad. Las etapas del desarrollo del dibujo son
El garabateo, que es alrededor del año y medio o dos, que inicia sus primeras expresiones gráficas en forma de garabatos. El niño simplemente juega sin intención figurativa ni simbólica. No existe aún coordinación visomanual. Luego está el simbolismo arbitrario, que se da alrededor del tercer año, que en el simbolismo arbitrario, eso cada uno se lo van a tener que aprender, porque dentro del dibujo está el garabateo, simbolismo arbitrario, realismo subjetivo, realismo conceptual y realismo objetivo. Eso seguro se lo preguntan. No sé si todos, pero a veces saben preguntar entre qué año y qué año se da, o explicarlos todos o algunos, pero tienen que sabérselo. Bueno, seguía el simbolismo arbitrario, que aumenta el control del gesto motor con que realizan trazados. Aparece la coordinación visomanual, por lo que el ojo comienza a guiar la mano. Con el inicio de la función simbólica aparece la intención de figurar o representar algo. No logra uno obtener que sus trazados tengan semejanzas con el objeto. Luego sigue el realismo subjetivo, que mejora considerablemente el control motor de los trazados y madurar su capacidad perceptiva para identificar elementos o detalles de los objetos, por lo que comienza realmente la presentación gráfica. Luego sigue el realismo conceptual, que aumenta la cantidad de detalles del dibujo y los elementos del mismo. Aparecen mejor estructurados, desapareciendo la yuxtaposición. Dibujan escenas o paisajes adecuadamente estructurados y organizados. Que el realismo conceptual se da entre los 5 y 7 años, y el realismo objetivo, creo que el garabateo se da entre el año y medio o dos. Simbolismo arbitrario alrededor del tercer año. Realismo subjetivo entre los 3 y 5 años, realismo conceptual entre los 5 y 7, y realismo objetivo entre los 7 y los 14 años. Bueno, luego del dibujo viene el lenguaje. Que el lenguaje, Piaget describe dos funciones del lenguaje: el lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado. El lenguaje egocéntrico se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién le habla ni si es escuchado. Es egocéntrico porque el niño no habla más que de sí mismo y habla mucho más que un adulto. Tiene 3 niveles: la repetición o escolalia. El niño repite sílabas o palabras que ha escuchado, aunque no tengan gran sentido para él. El monólogo, que el niño habla para sí, no se dirige a nadie más. Y el monólogo en pareja o colectivo, que cada niño asocia al otro, a su acción o a su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o comprendido. Y el lenguaje socializado, que tiene varios, como por ejemplo la información adaptada, que el niño busca comunicar su pensamiento informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y que influye en su conducta. La crítica y la burla son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tiene como fin la superioridad del yo. Los órdenes, ruegos y amenazas, que el lenguaje del niño tiene un fin lúdico. El intercambio intelectual representado en información adaptada es mínimo, y el resto del lenguaje socializado se ocupa en esa categoría. Las preguntas, que la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una respuesta, así que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen una respuesta del otro. Y las respuestas, que son las respuestas dadas a las preguntas propiamente dichas y a las órdenes, y no a las respuestas dadas a lo largo de los diálogos. Esos serían todos los que comprenden el lenguaje socializado: la información adaptada, la crítica y la burla, los órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas. Todo esto dentro del primer estadio. Ahora, el segundo estadio es el de la inteligencia preoperatoria, que se da de los 2 a 5 años. Que bueno, lo vamos a explicar más o menos así rapidito. Que a nivel emocional afectivo aparece una serie de vivencias emocionales relacionadas en las modalidades de la propia actividad, lo agradable y lo desagradable, el placer y el dolor, etc. Así como las primeras vivencias de éxito o fracaso.
en la medida en que estos estados emocionales dependen de la acción propia y sin conciencia aún de las relaciones mantenidas con las demás personas, este nivel afectivo testimonia una especie de egocentrismo general. El lactante empieza interesándose especialmente por su cuerpo, sus movimientos y por los resultados de estas acciones. Inicia el pensamiento y la forma del juego es el juego simbólico. En los mismos se escenifican y despliegan roles correspondientes a la mayoría de las actividades cotidianas del contexto social en el que el niño vive. Jugar al papá, a la mamá, a la maestra, al policía y el ladrón, etc. Eso sería más o menos el segundo estadio. Lo que también tiene importante este estadio es la adquisición del lenguaje, que es el acontecimiento más importante de este periodo, ya que su desarrollo modifica sustancialmente tanto las estructuras mentales como su relación con los demás. A los 2 años, cuando el niño comienza a hablar, su mundo se amplía considerablemente porque el lenguaje le posibilita referir objetos y acciones ausentes. Esta etapa recibe el nombre de inteligencia preoperatoria porque los intercambios del niño con los objetos, personas y fenómenos del mundo se realizan mediante acciones motoras, perceptivas y el pensamiento. Por eso se le da este nombre. Bueno, dentro de este estadio tiene 7 características del pensamiento preoperatorio, que son el animismo, artificialismo, centración, egocentrismo, yuxtaposición, irreversibilidad, transducción y el sincretismo, y el de la inteligencia preoperatoria preconceptual. Bueno, el animismo consiste en atribuir vida con características humanas a objetos animados de la realidad cotidiana, como por ejemplo que hablan o lloran. Artificialismo, que el niño no comprende las causas de fenómenos familiares y por lo tanto son explicados artificialmente como resultado de la acción humana, como que por ejemplo, el auto anda porque mi papá lo maneja. Centración, que consiste en la tendencia del niño a fijar su atención en un solo aspecto de cualquier fenómeno de la realidad, como por ejemplo el color o de la forma. Egocentrismo, el niño de esta edad no puede aún ponerse mentalmente en el lugar del otro, por lo tanto no existe otra posibilidad de percibir posiciones del lugar que no sea la propia. Si preguntamos, por ejemplo, ¿dónde es adelante?, el niño va a señalar y va a decir ahí, el lugar que tiene frente a él. Yuxtaposición tiende a establecer conexiones asociativas entre los diferentes elementos que componen un todo. Por ejemplo, cuando le pedimos que relate un cuento recién escuchado. Y de irreversibilidad, cuando el niño no puede comprender que si se realizan una serie de transformaciones en un sentido, también podrá realizarse en el proceso contrario a ese sentido. Transducción y sincretismo siguen una lógica deductiva, de lo general a lo particular, o inductiva, de lo particular a lo general, para explicar algún hecho. Que esta característica distingue 2 momentos, que es el que yo dije recién. El de la inteligencia preoperatoria preconceptual, que es de los 2 a los 4 años, y el de la inteligencia intuitiva de los 4 a los 6. Esos son los 2 momentos, que el de la inteligencia preoperatoria preconceptual es el pensamiento representacional. Libera al niño del presente ya que puede reconstruir algunas cosas del pasado vivido y anticipar algunas del futuro. Por ejemplo, la pregunta de qué es una pelota la señalará, dirá que es suya, pero no podrá elaborar un concepto que englobe a todos aquellos objetos que reconocemos como pelota. Y el de la inteligencia intuitiva ya es incipiente el pensamiento operatorio, por lo que se percata que esa pregunta, ¿qué es una pelota?, refiere a todo el conjunto de objetos que tiene una serie de atributos por los que se la distingue a otros objetos. Lo expresa intuitivamente. Es algo para jugar, es redonda, ya que no puede elaborar un concepto abstracto.